Cuando pensamos en el Vaticano, en esa pequeña pero imponente ciudad-estado rodeada de muros centenarios, lo primero que suele venir a la mente es la solemnidad de sus rituales, la eternidad de sus enseñanzas, el inmutable eco de su historia. Y sin embargo, en estos últimos tiempos, algo en el ambiente parece haber cambiado. Es como una brisa distinta que recorre las galerías antiguas y atraviesa las columnas de mármol, algo que no se ve, pero que se siente, como una vibración silenciosa que altera la calma superficial. Detrás de las ceremonias impecables y las procesiones solemnes se está gestando un movimiento que muchos aún no logran comprender. Algunos lo llaman un nuevo impulso espiritual. Otros, en cambio, murmuran en los pasillos sobre un preludio de grandes cambios. Lo cierto es que, más allá de las palabras diplomáticas, hay rostros preocupados, reuniones a puerta cerrada, documentos que circulan discretamente de mano en mano. Y es ahí, en esos espacios donde el incienso no alcanza a disipar la inquietud, donde comienza a tomar forma la advertencia que hoy te vengo a revelar. Los cardenales más veteranos, aquellos que han servido décadas al lado de varios pontífices, comentan en voz baja que nunca habían visto algo así. Hay decisiones que se están tomando con una rapidez inusual, cambios en las estructuras internas que no son simplemente administrativos, sino espirituales, doctrinales, de fondo. Y aunque hacia afuera se transmite un mensaje de serenidad, hacia adentro, muchos sienten que se aproxima una tormenta para la cual no todos están preparados. El documento más impactante que circula en estas semanas y que permanece fuera de la vista del público general, habla de un peligro inminente para la fe y de la necesidad de un llamado urgente a la conversión antes de que los acontecimientos se precipiten. ¿Qué clase de peligro podría ser tan grave como para provocar semejante lenguaje en un lugar donde cada palabra se mide como si fuera oro puro? ¿Y por qué este llamado no ha sido anunciado abiertamente al mundo entero? Las respuestas no son simples, pero una cosa está clara. Dentro del Vaticano existe la conciencia de que estamos viviendo un tiempo profético. No es simplemente una crisis más, como tantas que ha atravesado la Iglesia en 2000 años de historia. Es algo que tiene que ver con el destino mismo de las almas, con el cumplimiento de revelaciones que han sido transmitidas a lo largo de generaciones, desde los días en que la Virgen María apareció a humildes pastorcitos, advirtiéndoles sobre tiempos de gran oscuridad y de decisivas elecciones. De repente, esos viejos mensajes marianos, que para muchos parecían pertenecer al pasado, cobran vida con una intensidad renovada. Las palabras de Fátima, de Garabandal, de Akita, resuenan en las mentes de quienes todavía conservan la sensibilidad espiritual suficiente para entender las señales. Y así, lo que antes parecía lejano o simbólico, ahora empieza a percibirse como cercano, literal, inevitable. Hay quien dice que el Vaticano está tratando de preparar discretamente a los fieles sin causar pánico, que se busca reforzar la vida sacramental, promover el regreso a la oración verdadera, fomentar la penitencia personal. Y sin embargo, hay una sensación creciente de que los tiempos de la preparación silenciosa están llegando a su fin. Se acerca el momento en que no se podrá callar más, cuando las advertencias ya no serán susurradas en los pasillos, sino proclamadas en voz alta a quienes tengan oídos para oír. Una de las reuniones más comentadas recientemente fue un encuentro privado entre varios teólogos, expertos en escatología y obispos de diferentes continentes. Lo que discutieron allí no ha sido revelado oficialmente, pero se filtró que entre los temas estaba la necesidad de reconocer los signos de los tiempos y de no retrasar más la advertencia al pueblo de Dios.
Algunos salieron de esa reunión con lágrimas en los ojos, otros con rostros pálidos, como quien ha visto demasiado y apenas puede soportarlo. Y es aquí donde la historia empieza a adquirir un matiz aún más inquietante. Porque no se trata solamente de eventos externos, guerras, crisis económicas, desastres naturales, aunque todo eso está claramente en aumento. La advertencia a la que me refiero tiene que ver, sobre todo, con el alma de cada uno de nosotros, con la tentación creciente de apartarnos de Dios, de caer en la tibieza espiritual, de ser arrastrados por un mundo que se hunde cada vez más en la confusión y el pecado. Es como si el Vaticano hubiera llegado a un punto en que ya no puede ignorar la realidad. La gran batalla final entre la luz y la oscuridad no es una metáfora lejana. Está aquí. Se libra en cada elección diaria, en cada renuncia silenciosa al bien, en cada pequeña traición a la fe. Y si no respondemos ahora, las consecuencias serán irreversibles. Por eso, no debe sorprendernos que, entre los muros de San Pedro, se hable de preparar a los fieles para una gran purificación. No con miedo paralizante, sino con una urgencia amorosa, como la de una madre que ve venir la tormenta y corre a poner a salvo a sus hijos. Pocos lo dirán en público aún, pero si te detienes a observar, a escuchar con el corazón abierto, podrás notar que el cielo entero parece susurrar la misma palabra: prepárate. Así empieza esta historia, una historia real, viva, palpitante. Una advertencia que viene del lugar más sagrado de la cristiandad, no para atemorizarnos, sino para despertarnos del letargo. Lo que viene después será aún más revelador, y cuando conozcas el verdadero contenido de la advertencia, entenderás que no es casualidad que hoy estés aquí leyendo estas palabras. Si esta advertencia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: María, guíame hacia tu Hijo. Tu testimonio puede encender la fe de otros. A veces, las verdades más importantes no se gritan desde los balcones, ni se imprimen en los titulares de los periódicos. A veces, las advertencias más urgentes viajan de boca en boca, envueltas en susurros, atravesando las salas silenciosas donde el peso de lo que se sabe es demasiado grande para expresarlo abiertamente. Así es como está circulando ahora la advertencia que nace en el corazón mismo del Vaticano, no en discursos públicos ni en documentos oficiales, sino en confidencias, en cartas privadas, en miradas que dicen más que 1000 palabras. Los que han tenido acceso a esta advertencia no son muchos. Se trata de un pequeño círculo, escogido no por su poder, sino por su fidelidad y su discernimiento espiritual. Algunos de ellos han servido a la Iglesia en tiempos de calma y en épocas de tribulación. Son hombres que conocen las luchas internas, los miedos, las presiones que no siempre se ven desde afuera, y sin embargo, aseguran que jamás habían sentido el peso de una advertencia tan seria como la que ahora tienen en sus manos. No es una simple previsión de crisis políticas o de cambios en la administración eclesial. No es, como algunos quisieran creer, un problema que pueda resolverse con estrategias humanas o ajustes diplomáticos. Lo que esta advertencia revela va mucho más allá. Toca la médula misma de la fe. Señala un tiempo de purificación tan profunda que solo los corazones verdaderamente enraizados en Dios podrán resistir. Y sin embargo, ¿por qué no se proclama abiertamente? ¿Por qué no se convoca a todos los fieles a prepararse sin más demora? La respuesta, aunque dolorosa, es también reveladora. Dentro del propio Vaticano hay una lucha intensa, silenciosa pero real, entre quienes desean mantener oculto todo aquello que podría sacudir la aparente tranquilidad, y quienes entienden que el silencio ahora sería una traición. Se teme el pánico, se teme la desobediencia, se teme que, si la advertencia se anuncia sin el debido discernimiento, podría ser usada para dividir aún más a una iglesia ya profundamente herida.
Pero también se teme algo más, que muchos, aún recibiendo la advertencia, elegirían ignorarla, endureciendo aún más sus corazones. Porque escuchar implica responsabilidad y actuar implica sacrificio. No todos están dispuestos a cargar con ese peso. Entre los fragmentos que se han filtrado, hay frases que hielan la sangre. Una de ellas reza: «El tiempo de la misericordia toca su fin, el tiempo de la justicia ya asoma en el horizonte». Otra proclama: «Las ovejas serán separadas de los lobos, y el fuego purificará hasta las raíces». Son palabras que no permiten interpretaciones cómodas. No son metáforas para tranquilizar a las conciencias. Son señales claras de que el cruce entre este mundo y el cumplimiento de las antiguas profecías está más cerca de lo que pensamos. Imagina por un momento que estás caminando por una ciudad tranquila, confiado en la rutina de cada día, sin notar que las grietas en las calles aumentan, que los muros tiemblan suavemente, que el aire se ha vuelto más denso. Solo algunos, los más atentos, perciben el cambio. Solo algunos entienden que lo que parece estabilidad es apenas una ilusión a punto de romperse. Así está hoy el mundo espiritual, así están las almas. El Vaticano, aún en su lucha interna, ha comenzado a enviar señales pequeñas pero inconfundibles. El énfasis en el sacramento de la reconciliación, el llamado urgente a la adoración eucarística, las homilías que de repente recuerdan verdades olvidadas sobre el juicio, el cielo y el infierno. No son movimientos aleatorios, son los primeros pasos de una preparación silenciosa para algo mucho mayor. Y mientras tanto, quienes han oído la advertencia en su forma más cruda, saben que no pueden guardar silencio por mucho tiempo más. Ya se preparan para hablar, no como voceros oficiales, sino como testigos, porque el verdadero anuncio no vendrá envuelto en ornamentos ni proclamado con fanfarrias. Vendrá a través de almas pequeñas, fieles, dispuestas a perderlo todo antes que traicionar la verdad. La advertencia contiene tres grandes llamados: uno al arrepentimiento inmediato, otro a la fidelidad sin condiciones a la verdadera fe, y un tercero, el más difícil, a la confianza absoluta en la providencia divina, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. Es un llamado que no promete facilidad ni consuelo humano, sino una cruz, una entrega, una transformación radical. Algunos sacerdotes, sensibles a estas señales, ya han comenzado discretamente a preparar a sus comunidades, multiplican las horas de confesión, enseñan a rezar con el corazón, insisten en la necesidad de vivir en estado de gracia. No saben exactamente cuándo llegará el momento decisivo, pero sienten que está cerca, muy cerca, y saben también que el enemigo espiritual está haciendo todo lo posible por distraer, dividir, adormecer. Se ha dicho que en los últimos tiempos la confusión será tan grande que incluso los elegidos correrán el riesgo de ser engañados. Esta advertencia que pocos se atreven a mencionar es, en el fondo, una respuesta de Dios a esa confusión. Es una luz encendida en medio de la creciente oscuridad. No para tranquilizarnos falsamente, sino para guiarnos con firmeza por el único camino seguro, el de la fidelidad total a Cristo y a su Iglesia. Quizás te preguntes, ¿qué puedo hacer yo, aquí y ahora, frente a algo tan grande? La respuesta no es otra que prepararte desde dentro, no buscando refugios físicos, sino construyendo un refugio espiritual que ninguna tormenta podrá destruir. Purifica tu corazón, endereza tus caminos, refuerza tu fe como quien sabe que se acerca una noche oscura, pero también la promesa de una aurora gloriosa. La advertencia que pocos se atreven a mencionar no es una amenaza, sino una última oportunidad. Un llamado de amor extremo, donde Dios, a través de su Iglesia, nos ofrece la llave para atravesar los tiempos difíciles que se avecinan.
Solo aquellos que escuchen ahora y respondan podrán sostener la luz cuando la oscuridad cubra la tierra. Y cuando todo suceda, cuando las palabras susurradas hoy resuenen como trompetas mañana, recordarás que no fue casualidad haber escuchado este llamado. Fue un don, un privilegio, una responsabilidad. ¿Sientes que esta advertencia ha sido también para ti? Escribe abajo: estoy listo para confiar en Dios. Vamos a construir juntos una cadena de esperanza. Cuando los ecos de una advertencia resuenan en el corazón de la Iglesia, inevitablemente comienzan a despertar memorias antiguas. No son simples recuerdos de otros tiempos, son advertencias previas, mensajes celestiales que parecían haber quedado atrás, pero que ahora, bajo la luz de los acontecimientos presentes, cobran una vida nueva, urgente, ineludible. Es como si un tapiz largamente tejido comenzara a desplegarse ante nosotros, revelando un patrón que siempre estuvo allí, pero que solo los ojos atentos podían vislumbrar. Y en ese tapiz, los hilos más brillantes, los más vibrantes, son los mensajes que la Virgen María dejó en distintas partes del mundo a diferentes hijos suyos, en momentos cruciales de la historia. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Cada aparición mariana, cada palabra maternal, parecía siempre venir envuelta en ternura, pero también en seriedad. Desde Fátima hasta Garabandal, desde Akita hasta Quivejo, la voz de María ha sido constante. Una advertencia amorosa que llama a la conversión, que alerta sobre las consecuencias del pecado, que señala los signos de los tiempos. No eran amenazas, no eran augurios oscuros para inspirar terror. Eran, y siguen siendo, llamadas de una madre que ve venir el peligro y suplica con lágrimas incluso, que sus hijos regresen al corazón de Dios. Hoy, ante la nueva advertencia que circula silenciosamente en el Vaticano, estas antiguas profecías se iluminan como estrellas en una noche cerrada. De repente todo parece encajar. De repente entendemos que no estábamos solos, que no hemos sido abandonados, que el cielo siempre ha estado hablándonos, pacientemente, persistentemente, mientras nosotros, ocupados en nuestras preocupaciones mundanas, apenas escuchábamos. En Fátima, en 1917, la Virgen advirtió que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendrían guerras, hambre, persecuciones a la Iglesia, y el Santo Padre tendría mucho que sufrir. También anunció que Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando conflictos y persecuciones. Hoy, mirando a nuestro alrededor, ¿quién puede decir que esas palabras no se han cumplido con exactitud casi dolorosa? La guerra, la paz, división, la pérdida de la fe. Todo parece haber crecido como una sombra sobre la tierra, pero hay más. En Garabandal, en los años 60, la Virgen habló a unas humildes niñas de un futuro aviso que llegaría a toda la humanidad. Un momento en que cada alma verá su estado ante Dios, como en un juicio en miniatura, una oportunidad de conversión antes del gran castigo. ¿No suena esta profecía inquietantemente similar al espíritu de la advertencia actual que se murmura en el Vaticano? ¿No será que nos estamos acercando a ese umbral invisible donde el cielo decide intervenir de manera palpable en la historia humana? Y en Akita, Japón,
En 1973, la Virgen no solo pidió oración y penitencia, sino que anunció que vendría un castigo si el mundo no se arrepentía. Un fuego caerá del cielo, destruirá gran parte de la humanidad, y los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Palabras estremecedoras, sí, pero pronunciadas con la infinita tristeza de una madre que no desea ver sufrir a sus hijos, pero que respeta nuestra libertad hasta sus últimas consecuencias. Estos mensajes no son piezas aisladas de un rompecabezas desconectado, son partes de un mismo cuerpo profético, una misma corriente de amor urgente que hoy se une a la advertencia que se fragua en los corredores más secretos del Vaticano. Como ríos que confluyen en un solo gran cauce, las profecías marianas nos dirigen hacia un mismo desenlace: la necesidad urgente de volver a Dios, de vivir en gracia, de prepararnos para un tiempo de purificación que será, paradójicamente, un acto supremo de misericordia. Muchos se preguntan por qué estos mensajes no son más difundidos, por qué la Iglesia no los proclama con más fuerza. La respuesta no es simple. En parte porque el discernimiento prudente es necesario cuando se trata de revelaciones privadas, pero también, tristemente, porque vivimos tiempos en que la comodidad espiritual ha adormecido a muchos, incluso dentro del propio rebaño de Cristo. Es más fácil ignorar la voz maternal que invita a la conversión que enfrentar la verdad de nuestro propio pecado y la necesidad urgente de cambio. Sin embargo, la conexión entre las antiguas profecías y la advertencia actual es demasiado evidente para negarla, y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír entienden que estamos viviendo una hora crucial. Una hora en la que cada decisión, cada acto de fe, cada sacrificio ofrecido tiene un peso eterno. No es casualidad que el cielo haya hablado tantas veces a lo largo del siglo pasado. No es casualidad que ahora, cuando el mundo parece haberse sumido en una confusión moral y espiritual sin precedentes, el eco de esas advertencias resuene con más fuerza que nunca. Lo que se murmura en el Vaticano, lo que apenas se insinúa en documentos reservados y reuniones privadas, es, en el fondo, un eco renovado del mismo clamor de María: «Convertíos, hijos míos, convertíos mientras todavía hay tiempo». La urgencia no es retórica. La necesidad de cambio es real. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el reloj espiritual avanza inexorablemente hacia un momento de decisión para toda la humanidad. Quizás, en la soledad de tu cuarto, mientras el mundo sigue girando en su aparente normalidad, puedas sentirlo. Un susurro en tu alma, un llamado que no viene de este mundo. Esa es la señal de que no estás solo en esta historia, de que la Madre te está llamando una vez más a regresar, a tomar en serio la advertencia, a preparar tu corazón para los días que vienen. Porque cuando el velo se rasgue y la advertencia ya no pueda ser contenida, solo aquellos que hayan escuchado antes, que hayan respondido con humildad y fe, podrán mantenerse firmes en medio de la tormenta. No por sus propias fuerzas, sino por la gracia que Dios concede a los que acogen su llamado con amor. Y entonces comprenderemos plenamente que todas esas apariciones, todas esas palabras, todas esas lágrimas de María no fueron advertencias para asustarnos, sino cartas de amor desesperado, enviadas desde el cielo para salvarnos. Deja en los comentarios una palabra que resuma lo que este mensaje encendió en tu alma. Tu voz importa en esta hora decisiva. A veces, los signos más evidentes son los más fáciles de ignorar, como si, al estar tan expuestos ante nuestros ojos, perdiéramos la capacidad de verlos realmente. Es una paradoja tan antigua como el mismo ser humano: anhelar señales del cielo, pero cerrar los ojos cuando esas señales, con toda su fuerza, comienzan a manifestarse ante nosotros.
Y hoy, en este tiempo especial, las señales ya no son susurros ni presagios vagos, son gritos silenciosos en la naturaleza, en las sociedades, en el corazón mismo de la Iglesia. Y sin embargo, la gran mayoría sigue caminando como si nada estuviera ocurriendo. No necesita ser un experto para sentir que algo profundo ha cambiado en el mundo. Los ritmos naturales se alteran, los climas extremos, los terremotos inusuales, las tormentas devastadoras parecen ya no ser eventos aislados, sino parte de un patrón que se repite con una frecuencia que desafía las explicaciones racionales. Los mares se agitan más de lo debido. Las estaciones ya no obedecen a los ciclos que parecían inmutables. Y cada nuevo desastre natural que asola una región es recibido con asombro pasajero y olvido rápido, como si aceptáramos vivir en una continua normalidad del caos. Pero no es solo la naturaleza la que grita. El tejido mismo de las sociedades humanas parece estar desgarrándose ante nuestros ojos. La violencia, que antes parecía reservarse a rincones oscuros, ahora se pasea por las avenidas principales de nuestras ciudades. La confusión moral ha alcanzado niveles que hace apenas una generación habrían parecido impensables. Lo que es malo se celebra como bueno. Lo que es bueno se desprecia como intolerancia. Las leyes de los hombres, una vez inspiradas, aunque imperfectamente, por la ley de Dios, ahora se redactan con una rebelión casi explícita contra todo lo sagrado. Y mientras tanto, en el seno de la Iglesia, las tensiones crecen. Los escándalos, las divisiones internas, las voces que parecen predicar más un evangelio humano que el evangelio eterno, han provocado que muchos fieles se sientan perdidos, heridos, abandonados. La pérdida de confianza en las autoridades espirituales, el relativismo infiltrándose como veneno dulce en las enseñanzas más fundamentales, son síntomas de una enfermedad espiritual que no puede ya ser negada. ¿Acaso todo esto es mera coincidencia? Son simples consecuencias naturales de un mundo moderno en constante evolución. O más bien, serán las señales visibles de una advertencia que el cielo ha enviado durante décadas y que ahora se manifiesta, inevitable, en todos los niveles de la existencia. La advertencia que el Vaticano susurra en sus corredores más privados no se refiere solo a un peligro espiritual abstracto. Habla de una sacudida total, de un tiempo en el que el mundo entero, creyentes y no creyentes, se verán confrontados con la verdad desnuda. Y antes de que ese momento llegue, el cielo permite que las señales se multipliquen como quien toca una campana una y otra vez para despertar a los dormidos. Tal vez por eso los mensajes proféticos insistieron tanto en estar atentos a los signos. En Fátima, la Virgen advirtió sobre guerras y persecuciones si la humanidad no cambiaba su curso. En Akita, habló de una purificación que afectaría a toda la creación. En la Salet se lloró por un mundo que ya no respetaría el día del Señor, ni el nombre sagrado de Dios. Y ahora, ¿qué vemos? Vemos sociedades enteras que han borrado a Dios de su memoria colectiva. Vemos domingos convertidos en días de consumo frenético. Vemos el nombre de Cristo profanado en el arte, en los medios, en las leyes. Algunos preguntan, ¿por qué Dios permitiría tales señales si Él es amor? Pero esa pregunta revela cuánto hemos olvidado la naturaleza verdadera del amor divino. Un padre que ve a su hijo acercándose al abismo no se queda en silencio, grita, advierte, corre a ponerlo a salvo, aunque el hijo se enoje, aunque lo acuse de alarmista. Así también actúa el cielo. Así actúa nuestra Madre, la Virgen Santísima, cuando generación tras generación no ha cesado de enviarnos mensajes para abrir nuestros ojos antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿qué sucede si las señales son ignoradas?
¿Qué pasa si, ante la multiplicación de las catástrofes naturales, la disolución moral y las divisiones espirituales, simplemente encogemos los hombros y seguimos adelante, anestesiados por el ruido del mundo? Lo que sucede es que el corazón se endurece aún más. Y entonces, lo que pudo haber sido un llamado a la conversión, se convierte en un juicio inevitable. Hoy vivimos en ese filo peligroso. Cada nuevo terremoto, cada nuevo acto de violencia absurda, cada nueva blasfemia pública no son solo desgracias aisladas. Son parte de un mismo lenguaje divino que clama desde lo más profundo. Regresa a mí. La advertencia no es un castigo, es una misericordia, una última luz que se nos ofrece antes de que llegue la noche. Aquellos que aún escuchan, aquellos que no han cerrado completamente sus corazones, pueden ver la coherencia de todo esto. No es casualidad que justo en este tiempo, mientras el mundo parece celebrar su autosuficiencia sin Dios, el Vaticano esté al borde de hacer pública una advertencia que podría cambiar radicalmente la perspectiva de millones. No es coincidencia que las profecías antiguas y los eventos actuales se entrelacen de forma tan precisa que ya no quede espacio para la duda en los corazones sinceros. Cada signo que hoy vemos en la tierra, en los cielos, en las almas, es como un golpe de campana que resuena más fuerte, más urgente, y pronto, muy pronto, ese sonido ya no será un simple llamado de atención, sino el preludio de un momento decisivo para la humanidad. En ese momento, cada uno estará donde haya decidido estar, en la casa del Padre o vagando en la oscuridad. Por eso, hoy, en este instante, mientras todavía hay tiempo, se nos ofrece una elección. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. De ver en cada señal, no una amenaza, sino una oportunidad para regresar al corazón de Dios. De entender que estas señales visibles no son el fin, sino el último puente hacia la vida verdadera. Porque el tiempo de las advertencias no durará para siempre, y cuando todo se revele en plenitud, ya no será el momento de decidir, sino de recoger lo que hemos sembrado. Si has sentido el llamado a prepararte y a despertar, escríbelo aquí abajo. Yo escucho tu voz, Señor, compartamos esta fe viva. La advertencia que circula de forma casi clandestina en los pasillos silenciosos del Vaticano no es un mensaje cualquiera. No es un consejo para tiempos de calma, ni una reflexión espiritual más que añadir a las tantas que el mundo ha ignorado. Es, más bien, un grito urgente, nacido en el corazón mismo de la Iglesia, una última campanada antes de que las puertas del tiempo de la misericordia comiencen a cerrarse. Y su contenido, aunque aún velado para la mayoría, contiene una claridad y una fuerza que no permiten dudas. Nos llama a cada uno de nosotros a tomar una decisión inmediata, radical, definitiva. No es un secreto para quienes han leído los signos con atención que la humanidad, como un río desbordado, ha abandonado los senderos de Dios. Las leyes divinas han sido ridiculizadas, la vida humana despreciada, la verdad sustituida por 1000 versiones convenientes. Lo que esta advertencia denuncia no es solamente la gravedad de los pecados individuales, sino la magnitud de una apostasía generalizada, una rebelión masiva contra el Creador. No estamos ante simples faltas morales dispersas. Estamos, según revela esta advertencia, en los umbrales de un gran cisma espiritual que afectará a todos los ámbitos de la vida. El contenido esencial de la advertencia no habla de una catástrofe natural específica, aunque se mencionan dolores en la creación. Tampoco se centra únicamente en conflictos entre naciones, aunque se prevé un aumento dramático de la violencia y las guerras. El núcleo de la advertencia es más profundo, más personal. Es el anuncio de un examen interior que será dado a cada alma, sin excepción. Un momento que vendrá como un relámpago, inesperado para la mayoría,
en el que cada ser humano verá su vida a la luz de la verdad divina, sin máscaras, sin excusas, sin mentiras. Imagínalo por un momento. Estar ante ti mismo, viendo cada pensamiento, cada omisión, cada acto de amor o de egoísmo, como si el tiempo entero de tu vida fuera revelado en un solo instante. No ante un tribunal humano, sino ante la pureza absoluta de Dios. No con condena, sino con la intención de ofrecer una última oportunidad de conversión. Eso es lo que nos advierte el mensaje oculto. Un aviso personal e íntimo, pero de proporciones universales. Sin embargo, esta iluminación de conciencia no será necesariamente recibida con alegría. Para muchos será un momento de gran dolor, pues verán cuán lejos han caminado de la luz. Para otros será un regalo inmenso la posibilidad de enderezar su camino antes de que sea demasiado tarde. El dolor de ver la propia alma tal como es puede ser insoportable, pero también puede ser la chispa que despierte una verdadera transformación. La advertencia también señala algo aún más misterioso y temible. Después de este momento de gracia, de esta intervención divina sin precedentes, el tiempo para la elección será breve. No será un período indefinido de reflexión tranquila. Será un breve paréntesis en el que cada alma deberá decidir a quién pertenece, a Dios o al mundo, a la verdad o a la mentira, a la vida o a la muerte eterna. Y esta decisión marcará no solo el destino personal, sino también el destino de pueblos y naciones enteras. Es aquí donde la advertencia adquiere una gravedad que hiela el alma, porque no se trata simplemente de ser mejores personas, o de intentar hacer el bien como conceptos vagos. Se trata de una llamada concreta y urgente a la conversión total, al abandono del pecado, a la fidelidad absoluta al Evangelio y a la verdadera doctrina de la Iglesia. No habrá espacio para medias tintas, para compromisos cómodos, para justificaciones tibias. El que quiera salvar su alma deberá renunciar al mundo, cargar su cruz y seguir al Cordero donde quiera que él vaya. Pero también hay una promesa escondida en esta advertencia. Una promesa que brilla como un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Se nos dice que aquellos que escuchen y respondan recibirán una gracia especial de protección espiritual, incluso en medio de los mayores sufrimientos. Serán como faros encendidos en la noche, testigos vivos del amor de Dios en un mundo que se tambalea hacia su propio abismo. Esta doble dimensión de la advertencia, juicio y misericordia, dolor y esperanza, refleja el rostro verdadero de Dios. Un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un Padre que, en su amor infinito, permite que experimentemos el dolor de ver nuestra miseria no para humillarnos, sino para sanarnos. Un Salvador que todavía hoy, como en la cruz, extiende sus brazos abiertos a cada uno de nosotros, esperando que volvamos a Él. En este contexto, cada día cuenta. Cada acto de amor, cada renuncia al pecado, cada rosario rezado con fe, cada confesión bien hecha son ladrillos invisibles que construyen el refugio espiritual, donde podremos resistir los vientos que ya comienzan a soplar. No estamos llamados a esperar pasivamente el cumplimiento de la advertencia. Estamos llamados a preparar nuestro corazón, nuestra familia, nuestra comunidad, a ser centinelas de la mañana que no duermen ni desfallecen. Porque el mayor peligro no será la furia de la naturaleza ni el desmoronamiento de los sistemas humanos. El mayor peligro será el adormecimiento del alma, la ceguera espiritual, la indiferencia ante la voz de Dios. Y ese peligro ya ha comenzado a extender su sombra sobre la tierra. Así, mientras el mundo sigue distraído, mientras muchos, en el mismo seno de la Iglesia, prefieren no ver lo evidente, aquellos que han recibido la advertencia están llamados a una misión silenciosa pero heroica.
ser luces encendidas en medio de la oscuridad creciente, no con miedo, sino con una confianza total en el Dios que no abandona a los suyos. Y cuando llegue el día en que el velo se rasgue y cada alma vea la verdad de su existencia, aquellos que hayan escuchado, aquellos que hayan respondido, serán los primeros en levantar su mirada y reconocer en ese juicio la mano amorosa de un Dios que no se cansa de salvar. La advertencia no es el final, es el último umbral antes de una nueva aurora. Una aurora que solo los corazones humildes y fieles podrán contemplar. Comparte en los comentarios cómo piensas responder a esta advertencia en tu vida diaria. Tus pasos pueden inspirar a muchos más a seguir el camino de la luz. Hay un enemigo silencioso que crece en la sombra, más letal que cualquier tormenta visible, más devastador que cualquier cataclismo que sacuda la tierra. Este enemigo no se presenta con estruendo ni violencia externa, sino que invade suavemente, como el sueño que adormece a un viajero en plena noche helada. Se llama indiferencia espiritual, y en estos tiempos de advertencias ignoradas y señales minimizadas, su veneno se expande con una rapidez alarmante, infiltrándose incluso en los corazones que alguna vez ardieron con fervor. La advertencia que hoy resuena discretamente en el Vaticano no solo nos alerta sobre eventos que vendrán de afuera, sino sobre esta erosión interior que amenaza la salvación de innumerables almas. Porque no es el terror visible lo que más debe temerse, sino la tibieza que apaga lentamente el alma, hasta convertirla en un cascarón vacío, incapaz de reconocer la voz de su Creador. Pocos comprenden cuán profundo es este peligro. Muchos se imaginan que mientras no cometan pecados atroces, mientras sigan siendo buenas personas según los estándares humanos, todo estará bien. Pero olvidan que el Evangelio mismo advierte que a los tibios se los vomitará de la boca de Dios. No porque Él sea cruel, sino porque el corazón que no arde por amor no puede sostenerse ante la presencia viva de la verdad. La indiferencia espiritual no llega de repente. Se instala como un susurro amable, una rendición aparentemente inofensiva. Hoy se posterga la oración por cansancio, mañana se omite la confesión por pereza, pasado mañana se justifica una falta grave con un razonamiento ligero. Y así, casi sin darnos cuenta, nos encontramos viviendo como si Dios fuera un recuerdo distante, una tradición respetable, pero no el fuego que da sentido y vida a todo lo que somos. Este estado de somnolencia espiritual es, según revelan aquellos que conocen el contenido oculto de la advertencia, una de las principales razones por las que se aproxima una purificación inevitable. Porque un mundo adormecido, un mundo que ya no reconoce ni agradece a su Creador, se desliza irremediablemente hacia su propia autodestrucción. Y el amor divino, en su infinita misericordia, no permitirá que la humanidad se pierda sin antes ofrecerle una última oportunidad de despertar. La indiferencia espiritual se manifiesta de muchas formas, pero todas tienen un mismo denominador: la pérdida del sentido de lo sagrado. Cuando la adoración deja de ser un encuentro vivo y se convierte en rutina. Cuando la Eucaristía se recibe mecánicamente, sin fe ni reverencia. Cuando la palabra de Dios se escucha, pero no se obedece. Es entonces cuando el alma comienza a apagarse, como una lámpara que, privada de aceite, parpadea débilmente antes de ser devorada por la oscuridad. Este proceso no siempre es consciente. De hecho, su peligrosidad radica precisamente en que muchas veces pasa desapercibido. La vida sigue, los días se suceden, y el alma poco a poco se olvida de su necesidad de Dios, hasta que un día, frente a la adversidad, frente a la prueba, descubre que ya no tiene raíces, que no tiene fuerza, que no sabe a dónde volver. La advertencia del Vaticano, aunque aún reservada a unos pocos, contiene un llamado urgente a combatir esta indiferencia. No basta con saber que el tiempo es corto.
No basta con reconocer los signos. Es necesario actuar ahora, cada uno en lo más profundo de su ser, reavivar el amor primero, despertar el alma adormecida antes de que sea demasiado tarde. El peligro de la indiferencia no es una amenaza lejana, es una realidad diaria. Cada día que dejamos pasar sin hablar con Dios, sin buscarlo de corazón, sin ponernos a su servicio en lo pequeño, es un paso más hacia esa tibieza mortal. Y paradójicamente, mientras más nos adormecemos, menos conscientes somos del abismo que se abre bajo nuestros pies. Es por eso que, más que prepararnos exteriormente, más que acumular bienes o planear estrategias humanas ante los tiempos difíciles que vienen, el llamado verdadero es a una preparación interior radical, no una preparación basada en el miedo, sino en el amor. Un amor que reconoce que sin Dios no somos nada, que sin su gracia no podemos resistir ni siquiera el peso de nuestras propias debilidades. La indiferencia espiritual se rompe con decisiones concretas, sencillas, pero firmes. La decisión de rezar, aunque no sintamos nada. La decisión de confesarnos, aunque nos cueste enfrentar nuestra miseria. La decisión de vivir cada día como si fuera el último, como si cada acción fuera un eco eterno que resuena en el corazón de Dios. Tal vez, en medio de la vida cotidiana, en medio del ruido y la prisa, no percibamos la gravedad del momento. Tal vez todo nos parezca seguir igual. Pero los que están despiertos en el espíritu saben que estamos en la víspera de algo grande, algo que cambiará para siempre la historia de la humanidad, y que, cuando ese día llegue, no habrá tiempo para improvisar una fe que no se haya cultivado con paciencia y amor. La indiferencia espiritual es, en última instancia, un suicidio del alma. Y Dios, que nos ama con un amor que no podemos comprender, ha movido cielo y tierra para advertirnos, para llamarnos, para suplicarnos que despertemos antes de que sea tarde. No quiere forzarnos, no quiere imponerse, solo quiere salvarnos, pero necesita nuestra respuesta libre, generosa, apasionada. Por eso, cuando escuches hablar de la advertencia, cuando veas multiplicarse las señales, no permitas que tu corazón se endurezca. No pienses que es para otros, que aún tienes tiempo, que basta con sentirte una buena persona. La indiferencia espiritual no se cura con justificaciones, sino con un amor renovado que se atreve a decir: Señor, aquí estoy. Aunque sea débil, aunque haya fallado, quiero amarte de nuevo, quiero vivir para ti. Porque en el final, cuando todo haya sido probado y purificado, solo quedará aquello que fue edificado sobre la roca firme del amor auténtico. Y los tibios, los indiferentes, los que dejaron escapar la última advertencia, llorarán amargamente por no haber escuchado cuando aún había tiempo. ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Escríbelo ahora y hagamos de este espacio un lugar de oración y conversión. Pocos entienden que, detrás de cada movimiento visible en este mundo, detrás de cada crisis, cada división, cada aparente casualidad, se libra una batalla que los ojos no pueden ver, pero que las almas perciben. Una guerra silenciosa pero feroz, donde no se lucha por territorios, ni por dinero, ni por poder temporal, sino por algo infinitamente más valioso, la eternidad de las almas. Y en estos tiempos, a medida que la advertencia no proclamada, pero ya latente en el Vaticano, se acerca a su momento crucial, esa batalla se vuelve más intensa, más descarada, más urgente. La advertencia no solo nos señala peligros exteriores, no solo nos invita a observar las señales del mundo físico, nos llama a reconocer que estamos inmersos en un campo de batalla espiritual, en el cual cada uno de nosotros es soldado, lo quiera o no. No hay neutralidad posible. No existe un terreno intermedio en el que podamos refugiarnos pensando que la lucha entre el bien y el mal no nos afecta. Cada pensamiento, cada elección, cada omisión nos posiciona de un lado o del otro.
Hoy más que nunca las fuerzas del mal se despliegan con audacia, como si supieran que les queda poco tiempo. Ya no se ocultan detrás de máscaras piadosas o discursos ambiguos. Se manifiestan abiertamente en la cultura, en las leyes, en los sistemas educativos, en los medios de comunicación. Y su objetivo no es otro que arrancar a las almas de la verdad, separarlas de Dios, sumirlas en la confusión, en la desesperanza, en la rebelión. Pero sería un error pensar que la batalla espiritual se libra solamente en escenarios públicos o en grandes acontecimientos. Se libra, ante todo, en lo pequeño, en lo cotidiano. En ese momento en que decides si rezar o dejarte arrastrar por la distracción. En esa tentación sutil de justificar una falta, de ceder a la comodidad, de posponer el bien para mañana. Ahí, en esos combates silenciosos, se decide mucho más de lo que podemos imaginar. La advertencia que circula en silencio en los corazones más atentos no es solo un llamado a prepararse para eventos externos, es un llamado a armarse espiritualmente. No con armas humanas, no con estrategias políticas, sino con la armadura invisible que San Pablo describía a los primeros cristianos. La verdad ceñida a la cintura, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco y la palabra de Dios como espada del Espíritu. Y es que el enemigo, aunque real, no es de carne y hueso. Es un enemigo que conoce nuestras debilidades, que sabe cómo susurrar al oído justo la duda precisa, el desaliento exacto, la tentación aparentemente inofensiva que si se le abre la puerta puede desencadenar una caída en cadena. No es un adversario ingenuo. Es astuto, persistente, incansable, y si nosotros bajamos la guardia, si olvidamos que estamos en guerra, nos encontrará vulnerables, indefensos, dormidos en el campo de batalla. Muchos piensan que la batalla espiritual es un concepto antiguo, superado por la modernidad. Otros, incluso dentro de la Iglesia, prefieren hablar solamente de cuestiones sociales, políticas, humanas, evitando mencionar esta lucha invisible que arde más intensa que nunca. Pero la advertencia que se prepara para salir a la luz no permitirá ya más excusas. Llamará a las almas a despertar, a reconocer que estamos en la culminación de una lucha que comenzó en el mismo instante de la rebelión de Lucifer y que se prolonga hasta este último tramo de la historia. Cada persona será confrontada con esta realidad. Cada alma será puesta frente a la elección radical de alinearse con el bien o con el mal. No habrá términos medios, no habrá refugios neutrales. Y los que se preparen ahora, los que cultiven la vigilancia espiritual, la oración constante, la fidelidad en lo pequeño, serán fortalecidos en la hora decisiva. La batalla espiritual no significa vivir en paranoia o en temor perpetuo. Significa vivir con conciencia, con discernimiento, con la lucidez de saber que nuestra vida tiene un peso eterno, que no somos simples espectadores del drama de la historia, sino protagonistas de una historia que se escribe en lo profundo del alma y que repercute en la eternidad. Es en este contexto que adquiere un sentido vital la insistencia del cielo en los sacramentos, en la oración del rosario, en la devoción al Inmaculado Corazón de María. No son devociones piadosas sin más, son armas reales, eficaces, poderosas, que protegen, que fortalecen, que iluminan. Cada confesión sincera es un golpe certero contra las tinieblas. Cada comunión recibida con fe es un refuerzo de luz que el enemigo no puede resistir. Cada acto de amor oculto, cada sacrificio ofrecido en silencio, cada perdón dado sin esperar nada a cambio, es una victoria en esta guerra invisible. El campo de batalla está en todas partes. En las familias, en los corazones de los jóvenes tentados a perderse en la confusión,
en los sacerdotes que luchan por ser fieles en un mundo que los empuja a la tibieza, en los laicos que tratan de vivir su fe en un ambiente cada vez más hostil. Nadie queda fuera. Nadie puede decir, esto no me concierne. La advertencia final no será solo un aviso de eventos dramáticos. Será la revelación brutal de la batalla espiritual que siempre ha existido, pero que muchos se negaban a ver. Y entonces cada uno verá dónde ha combatido, o si ha permanecido indiferente, dejando que el enemigo avance sin resistencia. Por eso, hoy, ahora, mientras todavía hay tiempo, debemos tomar posición. No mañana, no cuando las señales sean tan claras que ya no haya mérito en creer. Hoy, en este preciso momento, se nos ofrece la oportunidad de encender nuestras lámparas, de fortalecer nuestras almas, de entrar conscientemente en la batalla bajo el estandarte de Cristo y de María. Y aunque el enemigo parezca poderoso, no debemos temer, porque esta guerra ya tiene un vencedor. El Cordero Inmolado, el Rey de Reyes, ha vencido al mundo. Nuestra lucha no es en vano. Cada batalla que libramos en lo oculto, cada resistencia al mal que parece pequeña, es una participación en su victoria. Y cuando todo se revele, cuando la última advertencia resuene como un trueno en la conciencia del mundo, sabremos que no hemos luchado en vano. Porque los que perseveran hasta el fin, esos serán los verdaderos vencedores, y su recompensa será eterna. En medio del fragor de la batalla espiritual que hoy envuelve al mundo, en medio de las voces que claman, de los signos que se multiplican, de las advertencias que susurran desde el corazón del Vaticano, hay una presencia silenciosa pero decisiva. Una figura maternal que no ha abandonado a sus hijos ni un solo instante. Su nombre atraviesa la historia como un susurro constante de esperanza. María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, la mujer vestida de sol que desde los albores de esta guerra invisible ha sido la señal luminosa que anuncia no la destrucción, sino la victoria definitiva del amor. En este tiempo tan particular, en que la advertencia se acerca inexorablemente como un amanecer que no puede ser detenido, el papel de María se revela más urgente, más necesario que nunca. No como un adorno piadoso, no como una figura secundaria, sino como la capitana de este ejército invisible que se alista para la última gran confrontación entre la luz y las tinieblas. La advertencia misma, en su esencia más profunda, lleva impreso su eco materno, su súplica ardiente, su intervención amorosa. Desde las primeras apariciones en la historia moderna, Lourdes, Fátima, La Salette, Garabandal, Akita, su voz ha sido siempre la misma, una llamada al arrepentimiento, a la conversión, a la oración, a la reparación, no para castigarnos, sino para protegernos. No para infundir terror, sino para ofrecernos un refugio seguro en medio de la tormenta que ya comienza a desatarse. María no es la mensajera del castigo, es la embajadora de la misericordia, la última oferta de salvación antes de que el tiempo de la prueba se despliegue en toda su magnitud. Y sin embargo, ¿cuántos ignoran este papel esencial? ¿Cuántos, incluso dentro del pueblo creyente, han reducido la devoción a María a un mero sentimentalismo, olvidando que fue ella quien, desde el primer momento, aplastó la cabeza del dragón con su humildad absoluta? Olvidando que es en su inmaculado corazón donde Dios ha querido depositar un refugio inexpugnable para los suyos. La advertencia que hoy nos acecha no puede entenderse plenamente sin reconocer el lugar que María ocupa en esta hora. Ella no es una espectadora de los acontecimientos. Ella es la medianera de todas las gracias, la intercesora incansable que suplica ante el trono del Altísimo por la conversión de sus hijos, aun de aquellos que no la conocen, aun de aquellos que la rechazan. Su manto cubre a la humanidad entera, y bajo ese manto,
Quienes se refugien hallarán protección en los días de oscuridad que se avecinan. Los mensajes más profundos relacionados con la advertencia insisten en la necesidad de consagrarse al Inmaculado Corazón de María, no como un gesto simbólico, sino como un acto real de entrega, de confianza total, de abandono filial, porque en esa consagración se esconde una fuerza que el enemigo no puede vencer. Porque María es el camino más corto, más seguro, más perfecto hacia Cristo, y en esta hora no hay tiempo que perder en caminos secundarios. No es casualidad que en cada aparición auténtica María haya enseñado a rezar el rosario como arma principal. No es casualidad que haya pedido sacrificios por la conversión de los pecadores, la reparación de los corazones endurecidos, el ofrecimiento de la vida ordinaria como ofrenda de amor. Ella sabe que en lo pequeño se libra la gran batalla. Ella sabe que cada Ave María pronunciado con fe es una flecha que atraviesa la oscuridad, una chispa que mantiene encendida la luz en el corazón del mundo. Y sin embargo, qué pocos escuchan, qué pocos comprenden que no basta con saber que vendrán días difíciles, que no basta con temer los castigos profetizados, que lo que se nos pide es algo más sencillo y a la vez más heroico, confiar como niños en la Madre que el cielo nos ha dado como último refugio. La advertencia del Vaticano, aún velada, aún en susurros, lleva consigo esta verdad, que el tiempo de la indecisión se acaba, que el tiempo de caminar entre dos aguas llega a su fin, que quienes quieran perseverar deberán elegir un bando. Y María no es neutral en esta batalla. Ella es la reina de los ejércitos celestiales. Ella es la mujer de quien las tinieblas temen el solo nombre. Hay un misterio tremendo escondido en el corazón de esta hora. El hecho de que el triunfo final no será obra de estrategias humanas ni de grandes milagros visibles. Será obra del amor oculto, del sacrificio silencioso, de la fe sencilla, tejida en el corazón inmaculado de la Madre. Cuando todo parezca perdido, cuando las fuerzas humanas se hayan agotado, será ella quien, con un gesto invisible pero invencible, aplaste definitivamente a la serpiente antigua. Por eso, quienes ahora escuchen la advertencia, quienes ahora entiendan el papel esencial de María, tienen un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad: ser almas marianas, corazones consagrados, pequeños instrumentos de la victoria divina. No se nos pide entender todos los misterios, se nos pide confiar, amar, obedecer. Y cuando los acontecimientos se precipiten, cuando las palabras que hoy parecen exageradas se conviertan en el pan amargo de la realidad diaria, serán aquellos que se hayan refugiado bajo el manto de María los que permanecerán firmes, no por mérito propio, sino porque el corazón de la Madre no abandona jamás a quienes han confiado en él. Así, en medio de las advertencias, en medio del juicio que se aproxima, brilla una promesa inquebrantable: el Inmaculado Corazón de María triunfará. No como un acontecimiento lejano o simbólico, sino como una realidad tangible, visible, poderosa. Una realidad que comenzará en las almas que ya hoy decidan decir sí, como ella lo dijo, al plan de Dios. Porque en el final, cuando todo haya sido probado y purificado, los que hayan seguido a María serán como estrellas en la noche más oscura, y su luz no será otra que el reflejo de aquel a quien María, como siempre, nos conduce: Cristo, el único Rey, el único Salvador, la única esperanza. Cuando uno escucha sobre advertencias que provienen del mismo corazón del Vaticano, cuando uno contempla las señales que se multiplican en el mundo, el alma tiende naturalmente a estremecerse, a buscar respuestas, a preguntarse: ¿qué se supone que debemos hacer ahora? La tentación más común podría ser el miedo paralizante o la desesperación muda de quien siente que ya no hay nada que pueda cambiar. Pero no es ese el propósito de la advertencia.
No ha sido enviada para hundirnos en la angustia, sino para despertarnos a la acción, a una vida nueva, a una respuesta concreta que puede hacer toda la diferencia en el destino de nuestras almas. El tiempo que nos queda antes de que la advertencia se manifieste plenamente es un regalo inmenso, una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida, para volver al camino perdido, para fortalecer lo que está débil, para encender lo que se ha apagado. No se trata de grandes gestas heroicas a los ojos del mundo. Se trata de decisiones sencillas, profundas, irrevocables, que transforman silenciosamente todo nuestro ser desde adentro hacia afuera. Primero, es necesario reconciliarnos con Dios. No de manera superficial, no como quien cumple con una formalidad religiosa, sino con una confesión verdadera, sincera, total. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuán graves o repetidos sean nuestros pecados, Dios no se cansa de perdonar, pero espera de nosotros un corazón contrito, un alma que se humille ante su misericordia y diga como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión es la puerta de entrada a esta nueva vida que se nos ofrece antes de que llegue el día de la purificación. Después, es urgente vivir en estado de gracia. No basta con un acto aislado de conversión. Es necesario perseverar, vigilar, proteger esa gracia como el tesoro más grande que poseemos. Porque en los días que vienen, la gracia no será solo un consuelo, será un escudo. Cada comunión recibida dignamente, cada oración dicha con fe, cada sacrificio ofrecido con amor, será como una piedra añadida a la fortaleza interior que nos permitirá resistir cuando los vientos de la tribulación se desaten con toda su fuerza. Es también esencial volver a la oración diaria, a ese diálogo íntimo y constante con Dios que nos mantiene vivos espiritualmente. No una oración rutinaria o apurada, sino una oración del corazón, una oración que abra las puertas del alma para dejar entrar la luz divina. La advertencia misma no será entendida ni aceptada por quienes vivan sumergidos en el ruido del mundo. Solo los corazones silenciosos, atentos, podrán discernir el paso de Dios en medio de la confusión general. Otro paso indispensable es sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro antiguo para tiempos mejores, es la voz viva de Dios para hoy, para ti, para mí. En ella encontraremos la guía, la sabiduría, la fortaleza necesaria para caminar en medio de la oscuridad. Porque vendrán momentos en que las palabras humanas no bastarán, en que los consejos mundanos no servirán. Solo quien haya anclado su vida en la palabra resistirá la tempestad. Además, se nos llama a abrazar el sacrificio, no como un castigo, sino como un acto de amor. Ofrecer pequeñas mortificaciones, actos de generosidad, renuncias voluntarias, no es algo opcional en esta hora. Es un medio de purificación personal y de reparación por tantos pecados que claman al cielo. Cada sacrificio ofrecido con amor tiene un peso eterno. Cada lágrima escondida, cada dolor aceptado y ofrecido puede salvar almas, puede inclinar la balanza de la misericordia. Y no podemos olvidar el amor al prójimo. No podemos prepararnos para la advertencia encerrándonos en nosotros mismos, en una espiritualidad egoísta. El amor concreto, palpable, hacia los demás será el sello de los verdaderos discípulos en los tiempos venideros. Perdonar de corazón, ayudar sin esperar nada, consolar a los que sufren, ser instrumentos de paz en un mundo que se desgarrará por el odio. Esta será nuestra carta de identidad ante el cielo. Quizá todo esto parezca mucho. Quizá sientas que no estás a la altura, que tus fuerzas son insuficientes. No temas. No estamos solos en esta batalla. La Virgen María nos acompaña como madre y maestra. Los ángeles nos rodean como protectores invisibles.
Los santos interceden por nosotros desde el cielo y sobre todo el Espíritu Santo habita en nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos, levantándonos cada vez que caemos. Lo que importa no es la perfección inmediata, sino la fidelidad diaria, la perseverancia humilde, el amor sincero. Dios no busca héroes impecables, sino almas dispuestas a confiar en Él hasta el final, a pesar de sus caídas, a pesar de sus debilidades. Así, mientras el mundo continúa su curso ciego hacia el abismo, mientras muchos siguen ignorando las advertencias que ya resuenan como truenos en la distancia, nosotros estamos llamados a ser centinelas de la luz, faros encendidos en la noche. No para juzgar, no para condenar, sino para señalar el camino de regreso al corazón de Dios. Porque cuando llegue el momento, cuando la advertencia ya no pueda ser ocultada, cuando cada alma vea su vida reflejada en la luz implacable de la verdad, será demasiado tarde para improvisar la conversión. Cada uno estará donde haya decidido estar. Cada uno será lo que haya elegido ser en lo secreto del corazón. Por eso, hoy, ahora, mientras el sol aún brilla y el tiempo de la misericordia aún late, debemos decidirnos, no mañana, no más tarde, ahora, como si esta fuera nuestra última oportunidad, porque puede serlo, y si respondemos con generosidad, si acogemos esta advertencia no como un castigo, sino como un regalo supremo de amor, entonces veremos que incluso en medio del dolor, incluso en medio de la purificación, brillará una luz invencible, la luz de los corazones convertidos, la luz de las almas rescatadas, la luz de un mundo renovado por la sangre del Cordero y las lágrimas de su madre. Hay una tentación oscura que acompaña siempre a los grandes momentos de prueba, creer que estamos solos, que la carga es demasiado pesada, que la oscuridad es más fuerte que la luz. Cuando las advertencias se hacen más claras, cuando los signos se multiplican y el corazón humano empieza a intuir que la historia está llegando a un punto de quiebre, esa voz sutil del desaliento puede llegar a ser más peligrosa que cualquier enemigo visible. Y sin embargo, en medio de toda la gravedad de la advertencia que circula en el silencio del Vaticano, hay una verdad aún más profunda, una promesa silenciosa pero invencible. No estamos solos. Desde el principio, en cada mensaje de María, en cada intervención profética, en cada susurro de la conciencia fiel, ha resonado esta certeza. Dios no abandona a los suyos. No importa cuán oscura se vuelva la noche, no importa cuán poderosa parezca la tormenta. Aquellos que confían en Él, aquellos que se refugian en su misericordia, serán sostenidos, serán guiados, serán defendidos. La advertencia que se prepara para ser revelada no es un anuncio de derrota, es una llamada urgente a la confianza activa, a la esperanza sobrenatural. Porque la historia humana no camina hacia un caos definitivo, sino hacia un triunfo que ya ha sido asegurado en el sacrificio de Cristo. Aunque el mundo rechace la luz, aunque muchos corazones se enfríen, el amor de Dios permanece intacto, inalterable, más real que cualquier cataclismo que pueda sacudir la tierra. Si crees que María te ha hablado hoy a través de este video, deja tu amén en los comentarios, que esta corriente de fe no se detenga. La gran promesa es que, incluso cuando la purificación alcance su punto más intenso, habrá una protección especial para los que han respondido al llamado. No necesariamente una protección física en todos los casos, pero sí una protección del alma, una fortaleza interior que ningún mal podrá destruir. Esa es la verdadera victoria, permanecer fieles, permanecer en paz, permanecer en gracia, mientras todo alrededor parece desmoronarse. No estamos solos, porque el mismo cielo se prepara para intervenir de manera tangible en los acontecimientos humanos. Los ángeles, invisibles pero reales, estarán más activos que nunca, defendiendo a quienes clamen su
Ayuda, guiando a quienes caminen en la oscuridad con el faro de la fe. Y sobre todo, María, la Madre por excelencia, la mujer vestida de sol, será refugio seguro para todos los que hayan confiado en su intercesión y se hayan consagrado a su corazón inmaculado. Ella ha prometido, no una vez, sino muchas veces, que su corazón triunfará. No en un sentido simbólico o espiritualista, sino en una renovación real, concreta, del mundo. Una renovación que comenzará por los corazones transformados, purificados por el dolor, elevados por la esperanza. Y aunque la purificación será dolorosa, porque arrancar las raíces del pecado siempre lo es, el fruto será un mundo donde Dios volverá a ser amado, adorado, obedecido. Cada acto de fe que hagamos hoy, cada oración ofrecida, cada sacrificio aceptado con amor, está tejiendo esa victoria futura. No es en vano que luchamos, no es inútil que perseveramos. Cada alma que responda al llamado se convierte en una piedra viva de ese nuevo mundo que surgirá del crisol de la prueba. Hay quienes preguntan, ¿cómo podremos resistir? ¿Cómo podremos permanecer firmes cuando todo lo que conocemos sea sacudido? La respuesta no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra astucia ni en nuestra preparación humana. Está en la gracia de Dios, está en la confianza plena en sus promesas, está en la fidelidad cotidiana a su palabra. Porque no se trata solo de sobrevivir, se trata de ser testigos, testigos de la misericordia en medio del juicio, testigos de la esperanza en medio del miedo, testigos del amor en medio del odio. Y esa misión es imposible sin una certeza absoluta de que Dios está con nosotros, que camina con nosotros, que lucha a nuestro lado. Por eso, aunque la advertencia nos conmueva, aunque nos sacuda hasta las fibras más profundas del alma, debe también llenarnos de una paz sobrenatural. No la paz falsa del mundo, que depende de circunstancias externas, sino la paz que brota de saber que somos amados eternamente, que hemos sido llamados, elegidos, preparados para este tiempo. No fue un error que naciéramos en esta generación, no es una coincidencia que estemos vivos en esta hora crucial de la historia. Cada uno de nosotros ha sido escogido para ser parte de esta gran batalla final, no como víctimas, sino como soldados de la luz. Cada uno tiene una misión única, irrepetible, insustituible, y aunque esa misión parezca pequeña ante los ojos del mundo, tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Así que no temas, no permitas que el peso de la advertencia te hunda en el desaliento. Mírala como lo que es, una última invitación al amor, una última llamada a la confianza, una oportunidad gloriosa de participar en el triunfo final del corazón de Jesús, a través del corazón de María. Cuando todo parezca perdido, cuando las tinieblas cubran la tierra y los corazones humanos sean probados como nunca antes, recordaremos esta promesa. No estamos solos, nunca lo hemos estado, nunca lo estaremos. El Emmanuel, el Dios con nosotros, permanece fiel, y su madre, nuestra madre, sigue extendiendo sus manos maternales sobre sus hijos, guiándolos paso a paso hacia el refugio seguro del reino que no tendrá fin. Y entonces, cuando todo haya pasado, cuando la purificación haya cumplido su propósito y la luz haya vencido definitivamente a la oscuridad, cantaremos el himno de los redimidos, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por la fidelidad infinita de aquel que prometió: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».